te he traído otras actas de cabildo para tener un sano entendimiento de nuestro pasado, sobre todo porque siempre se mantiene en esta narrativa de que este continente fue, sí, una colonia, fue tratado como una colonia, pero ¿y si las fuentes primarias dicen otra cosa? Ahora, ¿de qué ciudad te estoy hablando? Precisamente de México. Vamos a un acta de cabildo que es llamativa. Sean todos bienvenidos. Y aquí nos encontramos con el acta de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, a 7 días del mes de diciembre de 1590 años, que no es una efeméride más que hacemos aquí en el canal, sino te quiero mostrar con documentación cómo era tratado estos territorios. Pero antes de entrar al análisis, te invito a suscribirte para más análisis que nos permitan, como siempre te lo voy a recordar, tener un sano entendimiento de nuestro pasado y sobre todo que el pasado interpele al presente. Pero ahora sí, vamos al análisis del documento que te va a llamar muchísimo la atención. Y como te lo mencioné, estamos en el acta de cabildo de la Ciudad de México. Como bien lo menciona, se juntaron a cabildo, van a tratar un tema y fíjate la organización que tiene, ¿no? El licenciado Vasco López de Vivero, corregidor de México, tesorero Jerónimo López de Alonso de Valdés, regidor y alguacil mayor, don Diego de Velasco, don Pedro de Lorenzo de Castilla, Baltasar Mejía, ¿no? Fíjate, hay varias personas que están tratando, es decir, aquí estamos viendo cómo funciona el cabildo y sobre todo de México, algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo ha sido tratado la Ciudad de México? Porque recuerda, era una ciudad dentro de lo que se consideraba la Nueva España, y en los documentos que he ido encontrando a partir de estar navegando en archivos digitales, siempre estoy buscando si se decía colonia y no colonia, y literalmente en ninguna parte de este documento, como lo podrás ir viendo en este momento, no aparece en ningún lugar que esto haya sido tratado como colonia. Al contrario, fíjate en esta situación que te voy a indicar que en muchas de las actas siempre se van a referir por costumbre, como te lo he mostrado en otras actas también. Fíjate, en este día se vio las cartas de su majestad en que manda se reciba la Santa Cruzada, que es la siguiente. La Santa Cruzada, incluso hasta México, pertenecía a la historia universal de la Santa Cruzada, porque recuerda, estos no eran ciudades periféricas, estos no eran territorios abandonados, esto tenía un orden. Fíjate, incluso el cabildo se está reuniendo. ¿Y qué es lo que nos dice? El rey, consejo, justicia y regimiento jurados, caballeros escuderos oficiales, hombres buenos de la Ciudad de México. Fíjate cómo comienza la bula de la Santa Cruzada. Continuamos. Sabed que habiendo su santidad considerado los grandes y contingentes gastos que habemos hecho y hacemos en la guerra, ¿no? Contra infieles y herejes, y recuerda, esto era un punto que muchos o mejor dicho, se omite todo esto. La guerra que se decía contra los infieles y herejes. Y aquí en el documento mismo se lo está citando. Y sobre todo, y defensa común de toda la cristiandad. A ver, fíjate en eso, defensa común de toda la cristiandad, es decir, que en México también se funda la Ciudad de México, lo que va a ser la Real Audiencia de México, como una ciudad cristiana, y esto es lo que está señalando el documento, ¿no? Deseando ayudar a tan santa y necesaria obra, confirmo y prorrogo, y de nuevo concedo la bula de la Santa Cruzada. Pero ¿cómo termina o cómo sigue desarrollándose? Para que se predique y publique en dos años, en las nuestras Indias, islas y tierra firme del mar océano, sujetas a nuestra corona real, para ayuda con los dichos santos efectos de su concesión. Esto es algo que debemos volver a entender. ¿Cómo era esta relación, esta unidad que teníamos? Porque la bula de la Santa Cruzada se decía para todas las ciudades, pero continúa, ¿no? Y cuando fuera y presentar y predicar la Santa Bula de la Santa Cruzada, a esa dicha Ciudad de México, dice Ciudad de México, no habla de colonia. No está hablando de que van a expoliarle a Ciudad de México, no, le está pidiendo ayuda para las guerras que se están, como bien señala el documento, contra infieles y herejes. Por eso siempre me va a llamar a mí la atención cómo se ha tratado estos temas, a partir de qué modelos filosóficos, ideológicos se ha tratado esto, mejor dicho, si esos modelos ideológicos, políticos, filosóficos, por lo menos han tomado en consideración la documentación. Y continúa, ¿no? De la Santa Cruzada de la dicha Ciudad de México, que en este caso la salgáis a recibir con la solemnidad y veneración que se requiere a tan santa bula como de la largamente mandamos que se haga en nuestra carta. Y bueno, ¿y cómo termina? Que esto es lo que más me interesa que tú,
como persona que, como siempre te lo voy a decir, que el pasado interpele al presente y tener una narrativa más sana de todo el continente. Y como bien lo señala, esto está mandado desde Aranjuez, fíjate, de Aranjuez a Ciudad de México, es decir, había una conexión. ¿Y cómo termina en este caso el acta? En vista por la dicha ciudad, en este caso la dicha carta, la ciudad dijo que la obedece con el acatamiento que debe y en su cumplimiento se haga esto, puesta en costumbre. Fíjate, en costumbre, como en otras actas dice por uso y por costumbre, aquí también se vuelve a citar por costumbre, se suele hacer y ha hecho otras veces y lo que conviene para el cumplimiento de todo lo que su majestad manda, lo que su majestad manda. Fíjate, no está hablando de colonia, no está hablando de un lugar de explotación. Esto es lo que quiero que mostrarte a ti, que veas que estos territorios no fueron tratados como una colonia, no éramos colonia, al contrario, estábamos integrados. Ahora, ¿qué podemos rescatar o qué podemos aprender de este documento? Fíjate en eso. En el primer punto, colonia es una categoría que puede ocultar más de lo que explica, que esto es lo que sigue llamando la atención. Nunca pierdas la capacidad de asombrarte, porque aquí está el origen incluso de la misma filosofía. Asómbrate siempre, porque capaz que el término colonia está ocultando más de lo que explica. Este documento muestra, y aquí viene, el cabildo, costumbre, representación y deliberación, porque eso dice el documento. Nada de esto encaja fácilmente con la imagen de una colonia muda y completamente subordinada. La fuente obliga a complejizar esa palabra. Y es cierto. Y aquí viene el punto. Si primero asumimos la categoría colonia y solo después leemos la fuente, ¿cuánto de nuestra historia ha sido explicada antes de ser comprendida? Te leo la caja de comentarios y siempre me voy a referir con mucho respeto a todo ciudadano, en este caso a mis vecinos, que actualmente están en México, porque siempre nos hemos tratado como vecinos. Esta categoría que nos une, más que como categoría, sino esta palabra que también puede ser utilizada allá, también la utilizamos acá, nuestros vecinos. Pero continuemos al punto número 2. A México lo llamaron colonia antes de leer sus actas, que esto es el punto al cual yo quiero llegar. La ciudad no era un espacio pasivo administrado desde afuera. El cabildo se reúne, delibera y ejecuta. Esto revela una comunidad política activa con instituciones propias. Claro, tú pudiste ver quiénes están ahí, el tesorero, pudiste, incluso repite el video y ahí puedes ver cómo están los cargos que están dentro del cabildo. Si una sociedad posee instituciones vivas para gobernarse, puede llamarse simplemente colonia, porque recuerda, le están mandando a la bula de la Santa Cruzada y al final del documento dice que van a obedecer al rey según la costumbre y también la conveniencia de cómo llevar a cabo esto. ¿Qué piensas tú? Te leo en los comentarios. En el punto número 3, el orden nacía también de la costumbre. Y ahí puedes verlo en el documento que te lo he indicado. La costumbre tenía fuerza normativa. El orden no dependía de los mandatos superiores, sino también de las prácticas locales consolidadas. Sí, había temas que el mismo cabildo estaban solucionando propiamente de ahí, y también iban a tomar la situación que mandó la bula de la Santa Cruzada en defensa de la cristiandad. Nunca te olvides de ese tema, ¿no? Si el orden podía nacer desde abajo, ¿por qué hoy creemos que toda legitimidad solo puede venir desde arriba? Y este es el punto siempre, o mejor dicho, este es el tema que debemos volverlo a rescatar. ¿Por qué los cabildos han sido omitidos dentro de lo que es la sociología, las ciencias políticas, la politología, la filosofía política, y solo se han centrado en el Estado? Recuerda, la monarquía nunca funcionó como un Estado centralizador, o su propia naturaleza no lo permitía, porque era una situación de pactos, es decir, polisinodial, incluso de consejos. Te leo en la caja de comentarios, ¿qué te parece este punto? Y en el punto número 4, que estamos llegando al final, México era parte integral de una monarquía, no de una colonia exterior, porque fíjate, incluso el rey dice de buenos hombres. La Santa Cruzada muestra que México participaba de una causa común de la cristiandad, de la monarquía. No aparece como una periferia aislada, sino como miembro activo de un cuerpo político mayor. Si compartía instituciones, deberes, fe y participación en una empresa común, ¿hasta qué punto la palabra colonia oculta más de lo que explica? Sí, ¿por qué en este caso? Tal vez, ¿hasta qué punto la palabra colonia, sí, vuelvo a repetir ese punto, oculta más de lo que explica?
Aquí es digamos, el punto medular. Tal vez el concepto colonia, cada vez que lo estamos aplicando para nuestro entendimiento, tal vez está ocultando más de lo que intenta o pretende explicar. Y sobre todo, tal vez está tergiversando otras cosas. Para todos mis amigos y mis vecinos de México, les mando un gran abrazo, que voy a seguir sacando más documentación, más videos sobre estos, como siempre lo digo en mis videos, para tener un sano entendimiento de nuestro pasado. Y si queremos tener un mejor futuro, vuelvo a insistir, tal vez eso es momento de defender ese pasado común de vecindad que teníamos entre nosotros para tener un mejor presente y ahora sí aspirar a un mejor futuro. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Un abrazo y mis respetos a todo México.